Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 9. Primera ilusión. Despertar. Merlin sintió su cuerpo cansado. Había pasado solo un par de horas desde que había ido a dormir, por lo que aún sentía que le faltaba un poco de descanso. Un súcubo, un demonio especializado en sueños teniendo problemas para dormir. Era casi una comedia vacía que uno encontraría en alguna novela de segunda mano. De poder, Merlin sabía que con un solo estímulo con su magia, podría estar en un perfecto estado, pero eso quitaría toda la gracia de pasar por humana. El sentir cansancio o molestia ya no serían cosas que estarían para ella. Al igual que su cuerpo, que pasaría a ser simplemente un elemento para el placer de los otros antes que el propio. Era algo bastante más normal de lo habitual que los demonios como los súcubos se les cortara las alas para que no pudieran usarlas, además de quitándoles cualquier momento de disfrute personal a la súcubo. En el infierno ser un súcubo no significaba casi nada, estaban incluso por debajo de los demonios reencarnados. Si eran lo suficientemente fuertes, entonces usados como ganado de cría para las próximas generaciones. Era por eso que el respeto a un súcubo estaba incluso por los suelos en el mundo demoníaco actual. Quizás en un principio se las considerara algo más allá que simples nodrizas para otras generaciones, pero ahora solo se les quitaba el placer y las dejaban en una locura de lujuria desenfrenada. Merlin podía decir que ella hubiera caído en la misma gracia si es que fuese su yo original, la verdadera Mary Asmodeus que todo el mundo cotorreaba. Ella era perfecta para ser vendida para otra casa, siendo súcubo y una híbrida. Merlin sintió un peso en su cabeza cuando se movió. La mano de Milla estaba enterrada en el cabello blanco y el lazo de la mujer. Una suave risa casi en susurro salió de Merlin. Si bien Emilia no podía sentir y darle afecto como ella buscó, las señales obvias que incluso una máquina tenía un programa que por más que se reescribiera, el componente físico de este venía desde el inicio para que sea empleado. Un cambio o dos causarían problemas en el orden de las cosas, pero tampoco dejaría la máquina con un error, sino con mal funcionamiento puntuales. Un momento como ahora, que el programa que instaló era la mente y alma de Emilia, pero el componente físico que iba a llevar las tareas era de otro modelo, uno el cual sí estaba puesto para utilizar las funciones apagadas en el modelo antiguo que era Emilia. Merlin vio esto no como un retroceso en la actualización, sino como un ajuste para mejorar la función. La mano que estaba tras su nuca la jaló y la pegó contra el pecho. Merlin se sorprendió vagamente por la acción, pero la dejó pasar. Tampoco es que se fuera a quejar. Incluso cuando el hombre no tenía ni la noción más mínima de lo que hacía, algo como esto era bastante más que agradable. De igual manera, ella estaba demasiado cansada para levantarse y seguir con su idea. Le bastó al Alvin alzar la cabeza y ver el reloj que mostraba que faltaba poco para el inicio de clases. Sería un problema ahora. ¿Por qué debería salir de la comodidad actual y de un abrazo tan cálido solo para reírse unos instantes de zona? Ni siquiera podría molestar al grupo de Rías, debido a que no se encontraban presentes. Lo mejor sería disfrutar del momento y seguir durmiendo. Gozaría de la buena compañía una vez que ella vuelva a despertar. Mediodía. Emilia abrió los ojos mirando hacia abajo. Merlin con una sonrisa durmiendo plácidamente en su pecho. Lo que no comprendió fue por qué de su mano, tomándola por la nuca y la cintura acurrucándola contra él. ¿Qué había hecho dormido para que hiciera algo tan desagradable? Se sentó y notó como la mujer cayó sin más en la cama, pero sin despertar. Algo que seguía sin entender el hombre era por qué Merlin se negaba a usar magia o alguno de sus atributos para recuperarse. Era obvio que estaba dándolo todo en un sentido humano, y él no estaba siendo amable con ella en ningún momento para hacer que pudiera tener un descanso. Si ella tanto quiso ser usada, entonces la usaría hasta que no pudiera seguir. Lo que pasó en la noche cuando Merlin perdió las fuerzas en las piernas al estar encima de él y tuvo que interferir a pesar de que la mujer dijo que ella lo haría por sí misma. El que las piernas de Merlin dejaran de responder fue su culpa y su deseo de seguir el juego de ser humano cuando no tenía ni una característica atlética. Se sentó en el borde y dejó que sus pies tocaran el suelo. La manta que había estado en parte sobre él cayó y dejó a Merlin completamente expuesta en la cama. La miró unos segundos antes de levantarse y cubrirla para luego caminar al baño.
podía considerar su buena acción del día pagada, al menos hacia Merlín, por mucho que la mujer se merezca más un golpe que una manta la cuidaría hasta que todo terminara. Correspondencia. El timbre del departamento de Merlín hizo que Emilia saliera afuera, ahora vestido después de una ducha, se asomó frente a la puerta viendo las cartas entrantes. Fue una sorpresa que aún a estas fechas usaran un método como este. Pero ¿quién le enviaría una carta a Merlín de entre todas las personas? La mujer seguía durmiendo, había ido a entregarle una comida pero alegre que deseaba comer otra cosa, por lo cual solo dejó la bandeja en la habitación. Se fue. Caminó hasta el sofá de la sala del lugar y se sentó colocando las cartas sobre la mesa para café que estaba frente a él. Había una buena cantidad de estas, había sido entregadas sueltas y en un paquete compacto, quizá rondaban más de 100 cartas en total. De un vistazo podía contar la cantidad, pero entre el contacto con el papel, sintió algunas cosas dentro de estas y prefirió dejarlas para después. Al tomar la primera carta se detuvo en abrir al analizarla al tacto. Una bomba de tinta. Algo inofensivo, pero le sorprendió que algo como eso hubiera llegado en la correspondencia de un país como Japón. Miró su ropa, los pantalones de vestir negros y la camisa blanca, y prefirió no tocar la carta con tinta para no arruinar lo que llevaba. Luego se la daría a Merlín para que la abra en persona. Dejó la carta y pasó a la siguiente. Amenazas. Emilia alzó una ceja ante el cúmulo de insultos y amenazas a la vida de Merlín, pero estas iban referidas a ella como Marie y firmada como un seguir de la verdadera Magi Mari. Las cosas fueron obvias conforme Emilia siguió abriendo cartas. Alguien había colado la ubicación de la residencia. Probablemente lo último que Merlín pensó fue que los seguidores locos vendrían por ella de esta forma, o quizás sí lo hizo y buscaba una excusa con esto. Posibilidades que no podían descartar con ella. Fueron alrededor de 80 cartas de amenazas de muerte y el resto sobre declaraciones de amor hacia Merlín. ¿Qué haces? Una voz hizo que Emilia se girara y viera a Merlín adormilada, el cabello estaba mojado, indicio de que se había lavado recientemente, pero no parecía con ganas de despertar. Corrió. Emilia tomó la carta con tinta y se lanzó a Merlín, quien la reconoció una vez estuvo en el suelo. Al alzarla la abrió y la tinta voló. Emilia sonando al ver cómo los ojos de Merlín parecían más vivos y la mujer más despierta. El cuerpo de ella estaba cubierto de tinta azul para sellos, algo que no saldría en un par de días. No hubo palabras inmediatas de Merlín, quien se veía a sí misma escurriendo tinta, pero pronto la sonrisa de la mujer volvió. Si tanto te molestaba que estuviera vestida, podrías haberlo dicho de otra forma. La sonrisa de Emilia se fue y rodó los ojos una vez más. Sona había esperado para la tarde a la llegada de Mary Witt, mas una vez más se había ausentado sin motivo alguno. Fue algo que ocurrió desde la llegada de aquel demonio que la acompañó. No hubo mucha información que sacó o consiguió. Lo que más la molestó fue que Graifia al parecer había notado, pero decidió guardar silencio, dejando el caso de Archer solo con la información que obtuvo en la iglesia y en la presentación la última vez en el salón del club de ocultismo. ¿No ha respondido aún? La puerta de la habitación del consejo se abrió dejando pasar a Naka y Momo, quien sospechó al entrar. Dijo que no se sintió bien para ir hoy, pero está dispuesta a venir a la noche si quiere hablar. No, será mañana, y dile que traiga a su acompañante. Oh, Archer-san. Sona alzó una ceja ante la forma tan familiar de referirse al hombre. ¿Te has encontrado con él en estos días? Sona vio a Momo, quien parpadeó. Sí, lo mencioné en mi informe de cuando fui a visitar la tumba de mi madre, él junto con Mari-chan me acompañaron. Sona no dijo nada porque no había leído el informe. Sabía del día y pensé que no habría nada relevante en lo que había pasado Momo más allá de simplemente visitar una tumba de alguien que nunca conoció. Ya veo, ¿notas algo entre ambos? Momo parecía pensar un poco, unos segundos con los ojos cerrados y una mano bajo el mentón. Archer-san disfruta del café negro. Sona rodó los ojos y volvió su vista a los documentos. ¿Entonces fueron al café primero?, preguntó Sona. Mari-chan vino a verme, había estado trabajando sin darme cuenta de la hora y el único bus pasó sin que pudiera hacer nada, entonces ella le ofreció que podía llevarme. Will puede conducir. Fue Archer quien conducía, parecía un chofer profesional, pasó por la autopista a gran velocidad y llegamos bastante rápido. ¿Pudiste usar un círculo para llegar? Sona vio la sonrisa de Momo y como ésta desvió la mirada. Sí, pero no haría esto todo trivial en la vida.
Sona guardó silencio sin alzar nuevamente la vista. Puedes retirarte y dile a Wilt que venga con su acompañante. Sí. Momo se retiró de la sala. Sona solo soltó un suspiro, se quitó las lentes y se frotó el puente de la nariz ante el problema dado. Momo era una amiga que no había previsto de Mari y Asmodeus. En parte fue bueno porque salían ocasionalmente y gracias a eso tenía una buena idea de lo que hacía la joven demonio. Pero ahora que llegó aquel demonio al lado de Marie, se sintió que las cosas no estaban en orden. Principalmente por la forma tan tranquila con la que un demonio de sangre pura se refería a un súcubo. No sabía de su familia, pero incluso el más bajo de los demonios de sangre pura tomó la oportunidad para menospreciar a un súcubo que estaba en lo más bajo de la cadena. Y se suponía que él estaba dispuesto a dar mucho por ella. No era posible que fuera hechizado por Mari Asmodeus, no cuando el encanto de un súcubo no funcionaba en un demonio puro, solo con los reencarnados por su naturaleza humana, pero con un demonio real las cosas eran diferentes. A lo mucho podría darle dolor de cabeza a este o dejarlo confuso por unos segundos. Una habilidad inútil para el combate o para cualquier campo. ¿Qué era lo que estaba planeado aquel hombre que llegaba en momentos como estos? Dudaba que el incidente de la barrera fuera solo una coincidencia. Sona sospechó de Mari pero al mismo tiempo conoció las limitaciones de la joven, era buena en la magia, pero no la más lista o rápida captando las cosas. Era bastante inocente para ser un demonio y era mayormente por esa razón que los Asmodeus la usaron sin ningún problema. Sona golpeó su escritorio con su dedo un par de veces, pensando en la razón real de Archer para llegar a la ciudad. Incluso había hecho que Mari tuviera la confianza para usar el nombre de su familia. A Sona no le estaba gustando por dónde iban las cosas con respecto a la situación del Archer. ¿Estás seguro que puedes salir así sin más y saltarte la academia? Emilia estaba con los brazos cruzados, viendo a Merlin comiendo una tarta de fresas que había ordenado. Estaban en el negocio pertenecientes a los Anaka y una vez más. Momo-chan me llamó hoy, dice que Sona-chan quiere que nos reunamos en la noche. Merlin estaba sentado frente a Emilia quien parecía estar escéptico de probar algo. No hables con la boca llena. La sonrisa de Merlin creció. Pensé que te encantaba cómo sonaba lo que salía de mi boca cuando te tengo ahí. Las personas en las mesas contiguas se giraron y vieron el gesto de Merlin, quien infló uno de los cachetes, mientras que juntó el dedo pulgar y medio moviéndolo arriba y abajo frente a su rostro. Emilia respiró hondo. Cerró los ojos y esperó que Merlin siguiera comiendo. Ya no importaba que dijera, siempre ella encontraba una forma de torcerlo a una connotativa sexual. Al menos guarda esas cosas para cuando estemos en casa. Pero sí, no quiero volver a ser detenido por un policía solo porque pareces más joven de lo que de verdad eres. Una situación que fue obviamente generada por Merlin, siendo que ella fue quien decidió salir en su uniforme de academia y actuar jovialmente a su alrededor. A mí ya le salían dar ganas de simplemente darle un buen golpe para que guardar silencio de una vez por todas. Puedes golpear de otra forma. Emilia abrió los ojos y vio con los ojos entrecerrados a Merlin sonriendo. Usualmente era él quien veía en las intenciones y podía leer a las personas como si leyera sus pensamientos, pero ahora era al revés, no era costumbre que estuviera en el lado receptor. Lo que sea, termina, iremos a la academia. Merlin suena como si hubiera ganado. Quizás no estuviera sacando reacciones reales de parte de Emilia, pero eso no significaba que no pudiera disfrutar de los cambios obvios que se daban gracias al cuerpo de este. Había acondicionado a su modo el cuerpo que Emilia. No era tan sencillo como se lo imaginó, cualquier cambio generado parecía regresar al punto de partida, por lo cual no llegó a mucho. No es que le fuera a hablar sobre algo como eso a Emilia de todas las formas. Deberías ser más caballeroso. Si quieres caballeros, supongo que tienes varios que están dispuestos. Merlin arrugó el rostro. No, gracias, algo como eso sería divertido a lo mucho en la presentación, después sería aburrido. No es diferente de mi caso entonces. Merlin abrió la boca y apoyó su rostro en el dorso de su mano viendo a Emilia fijamente. ¿Preocupado de que me vaya de tu lado? ¿De que abandona la misión a los medios? Cuánta desconfianza. Merlin tomó una mano a su pecho, donde estaba su corazón, y lo presionó como si estuviera sintiendo dolor. Hago todo esto para ayudarte, pero solo tengo un trato aparte.
Deja de hablar en rimas. Pensé que me encontrabas más bonita así. Merlín sonrió ante el recuerdo de Emilia, refiriéndose a su forma de hablar, la antigua del primer encuentro. Tenía su gracia, ahora es simplemente molesta. Solo di lo que quieres que haga, sabes que soy de mente bastante abierta. Merlín le guiñó un ojo a Emilia después de terminar aquella frase. Ya, lo que sea, termina para ir. Aún es temprano. ¿Y qué quieres hacer? Merlín lo pensó unos momentos y sonriendo. ¿Qué tal ir por el parque? Las manos contra un árbol, la falda subiendo en la cintura y la cabeza cayendo. Las piernas de Merlín hace un tiempo que se dieron y ahora estaba siendo sujetada por la cintura por Emilia, quien no le dio piedad alguna, incluso cuando la cabeza o mejilla de Merlín golpeaban en ocasiones la corteza del árbol ante ella. La forma en la que Emilia iba contra Merlín no fue en ningún sentido amable o cuidadosa. A Merlín le fue bueno aquello, no la estaba comparando con alguna mujer más, o simplemente intentaba contenerse y disimular que era buena persona. Quería ver el estado más bajo de Emilia. Merlín estaba más que dispuesta a que algo como esto pasara, quería ver realmente qué había bajo toda esa capa de salvador que tenía el hombre encima. Podía reconocer a una simple bestia cuando la veía. Merlín jadeaba con fuerza y se reía de sus propios pensamientos. No pensé que quisieras algo como esto o mucho peor, que algo así te haría tan feliz. Emilia giró el cuerpo de Merlín con simpleza, la levantó y la giró para ver su cara a cara. Merlín pegó la frente al hombro de Emilia ante los súbitos movimientos. Ella estaba agradecida de dejar estar como lo estaba, como si no podría disfrutar de algo tan bueno. Ahora ella estaba con las piernas colgando alrededor de la cintura de Emilia y los brazos tras la nuca de este, sujetándose con fuerza más por lo que sentía que por necesidad, no cuando el hombre la levantaba como quería. Emilia observó la mata de cabello blanco y el leve color rosa a un lado y recordó algo que dijo una vez Merlín acerca de sus orejas, así que decidió actuar. Los ojos de Merlín se abrieron ante el tacto arrepentido, su cuerpo se tensó y sintió como llegó al límite. Una mordida había sido dada a su oreja izquierda, una sin piedad que la hizo reaccionar. Le había dicho al hombre que esa zona era algo sensible, más usualmente sería por el dolor o la misma sensación de contacto. Ahora, siendo mordida con tanta brusquedad, no pudo formular nada más. Habían perdido el tiempo suficiente para esperar para la reunión. Merlín no supo cuántas horas pasaron y tampoco le importó. Al principio había puesto una barrera para evitar que un humano viniera a intervenir sin más. Ella solo quería molestar a Emilia con una proposición como esta, pero no pensó que hubiera tal disposición del hombre. Merlín se había tomado una foto de ella siendo cargada por Emilia de una forma en la que pareciera que solo estaba siendo cargada para subirla en sus redes. Por supuesto que ella se aseguró de mantener las apariencias, al menos por ahora. Tenía que seguir con la imagen de la chica inocente, y para mantener eso en orden tenía a Emilia, quien parecía el que la obligaba o quien tenía las ideas extrañas. Era suficiente. Merlín suspiró antes de chasquear los dedos. Las ropas de ambos, de Emilia y ella, se limpiaron en un leve brillo verde que recorrió sus cuerpos como si de un viento se tratase. ¿Es así como lograste sacarte la tinta rápidamente? Emilia no parecía molesto por la acción. Merlín supuso que era un avance, de que no pensara que todo poder que usara fuese una amenaza. Sí, poco agradable de tu parte darme algo así. Cuando recién despertaba, Merlín se acurrucó en el pecho de Emilia. Ella estaba sentada en el regazo del hombre, por lo que algo como eso era una posición cómoda de estar. Además del pecho de Emilia era sorpresivamente grande y cómodo, probablemente se había convertido en una de sus almohadas favoritas. Que un demonio de los sueños se queje de la falta de sueño. ¿Puedes culparme? El otro día ni siquiera me desperté cuando querías usarme. Algo tan grande como lo que tienes abajo no entra sin más y sin despertar a alguien. Siempre he dicho que podía usarte libremente. No me estoy quejando. Merlín cerró los ojos y sonó, solo me sorprendió, hasta hace que parezca que me usas como una pelota antiestrés. Emilia miró unos segundos abajo, como Merlín se volteó para verlo, pero en vez de poder responder, solo vio como la mujer se irguió lo suficiente para besarlo en los labios. Le siguió sin más para envolverla con un abrazo. Supuso que la razón de tal acción era por el humano oculto en unos arbustos que estaba apuntándolos con una cámara a escondidas. ¿Por qué si no Merlín haría así sin más? Sona estuvo con los brazos cruzados en la academia.
Ella pensó que la hora de acuerdo era clara, pero ya había pasado una hora más de lo previsto y aún no había señales de Merlin o Archer. Fueron pasados los 40 minutos más que por fin llegaron. Merlin con el bastón en mano pero siendo cargado por Emilia quien la llevaba en la forma típica de princesa. Sona no pudo evitar alzar una ceja ante la forma tan cuidadosa en la que veía que Archer trataba a Mari. Era como ver a alguien que tenía miedo de romper algo con apretarlo con fuerza. Lo siento por demorar. Mari Wilt el sillón frente a Sona. En la sala del consejo estudiantil en el centro había 3 sillones, 2 individuales y uno para 2 personas, y una pequeña mesa baja en el centro. Sona creyó que vería a Mari y Archer sentarse en el que era para 2 personas, pero en vez de eso simplemente fue ver a Mari sentarse en el regazo del hombre quien la cargó para bajarla en el regazo. Una relación más unida de lo que pensó. Momo había enviado a Sona que hace unos minutos Mari Wilt subió una imagen de ella abrazada por Archer en el parque que iba camino a la academia. Podía atribuir unos minutos de tardanza por algo como eso pero no las horas de más. No importa. Ahora Sona se movió con la cabeza para caminar hasta el escritorio que estaba en el fondo de la sala, tomar una carpeta y dejarla sobre la mesa frente a los 2 demonios que habían llegado. ¿Qué es eso? Sona escuchó a Mari preguntar. La joven se sentó correctamente más solo. Fue en el espacio que había entre las piernas de Archer, esa acción para acomodarse y tomar la carpeta con papeles. No podemos dejar que un mago no identificado ronde por el territorio. Sona había hablado de esto con Rías y habían llegado a la misma conclusión. Le ofreceremos el puesto de bibliotecario, no es un trabajo demandante y se ajusta al perfil de un mago después de todo. Sona se cruzó de brazos y cerró los ojos esperando la respuesta. Por el lado de Merlin solo pudo evitar sonreír gratamente por el obvio resultado. Sona parecía totalmente orgullosa de su juicio, creyendo que podría tener un ojo en Emilia al estar en la academia. Merlin casi se rió. Sona podría ser lista pero carecía de experiencia y era infantil en su juicio al menospreciar a los demás en su intelecto. ¿Qué opinas? La voz de Merlin sonó interesada, dando a relucir la emoción de la situación. Emilia entendió aquello como una indirecta que debía aceptar. Me parece bien. Emilia estaba sintiendo un tirón de nervios por tener que responder tan motivadamente a algo tan estúpida, pero no es que algo como eso pudiera hacer que pierda su templo. Era la sonrisa de Merlin que le disgustó al ver lo complácida que estaba. Un leve pinchazo en la pierna era el indicativo que debía hablar de más, ¿verdad? Sona vio la emoción y como Mari Wilt parecía sonreír ampliamente ante la noticia, de esa forma podremos estar aquí también. Por supuesto, para pasar tiempo juntos. Emilia internamente quería estrangular a Merlin. Sona rodó los ojos ante la expresión de afecto mostrada. Aquella pareja era bastante dulce para ver. Como el hombre estaba tranquilo si era lo que Mari Wilt quería, pero al verlo de frente tampoco notó algún signo de sospecha. Sona solo avanzando con la cabeza ante aquel resultado. Fue bastante fácil siempre convencer a la joven de pelo blanco, debido a su posición del lado de los demonios. Siempre fue así cuando alguien le expresó interés, que mostrara una disposición positiva. Podría llegar a sentir compasión en parte hacia Mari Wilt. Sona no pudo quitar ese hecho, que era algo triste que ella fuera tan fácil de influenciar debido a cómo había vivido su vida hasta ahora. Pero no le agradó del todo el hombre al lado de Mari. Archer probablemente habrá pensado en algo, quizás solo aceptado por la emoción de Mari Wilt. Entonces está decidido, supongo que tiene una identificación para el mundo humano, ¿no? Sona miró a Archer quien negoció con la cabeza. No suelo pasar mucho tiempo en el mundo humano, quizás pueda viajar de vez en cuando, pero algo como eso no es habitual. Sona llevó a examinar a Archer brevemente, buscando una mentira, pero no hubo ninguna reacción externa. Incluso podría concordar con el motivo por el cual parecía que apareció de la nada. El mundo demoníaco era vasto y no había una forma de regular la entrada y salida de nadie, dejando como resultado que muchos demonios se ocultan en lugares recónditos o faltos de vigilancia. Sona suspiró ante ese hecho y negoció para sí. Está bien, me ocuparé del resto. El comentario tuvo un leve aire de molestia, pero no algo suficiente para decir que estaba molestando. Simplemente uno podría decir que estaba menospreciando al hombre frente a ella.
Un demonio de sangre pura era eso y nada más ante una familia nombre, y si se hablaba de una gran familia como los Citri, estaba incluso más lejos de lo poder comentar algo contra ella. Viendo cómo iba vestido pudo decir que a lo mucho tenía dinero. Rías habló que el hombre dijo que podía pagar el costo de Mary Will sin problema alguno, pero aquello era solo eso. El dinero no significaba mucho bajo el estatus de las familias, podría tener más oro que los Phoenix, pero era precisamente por ese hecho que no doblegarían la cabeza ante un don nadie con dinero. Bien, eso sería todo. Merlín aplaudió en un tono alegre. La situación iba acorde a lo que había planeado, sabía que de alguna manera u otra Emilia terminaría ligado a la academia con los problemas recientes. Interferir con la información o hacer que pareciera que iba más algo mal solo causaba duda, y en esa duda curiosidad por saber lo que pasaba. Y al final del camino de la curiosidad quedaba lo que había preparado para Emilia. No es que fuese la más lista, podía nombrar a sirvientes o figuras que de verdad se ganarían la intervención directa del mundo por lo inteligente que eran, ella solo sabía moverse y hacer que los demás crearan cosas que no eran ciertas. Incluso podría considerar que había personas mejores para manipular, Emilia estaba en esa lista de posibles candidatos, que incluso si ella ocultaba muchas cosas de no sentía que estuviera en completo dominio de la situación. Me gustaría que comenzaran a partir de mañana, Rías aún no vendrá, pero eso lo sabes, ¿no? Sí, recibió la invitación para el juego de clasificación. Mari alzó una mano en respuesta a la pregunta de Sona. Bien, usualmente te diría que no fueras. El tono duro fue dado una vez más, la mirada afiliada dirigida hacia Mary Wilt hizo que decayera la sonrisa de esta. Dadas las circunstancias te ayudaré a asistir, puedes ir al amigo de mi familia, sé que no serás bienvenida en el de los Asmodeus. Los ojos de Mary Wilt se iluminaron por las palabras de Sona. La joven de cabello negro avanzando al ver la emoción presente en la cara de la joven que parecía alegre una vez más ante una pequeña muestra de tacto. Si jugaba bien sus cartas, Sona sabía que podría traer a Mary Asmodeus a su séquito y con ello al hombre que parecía seguirla a donde sea que vaya. No lo conocía bien pero tenía una idea general de y sabía que estaría bien a quien servir si Mary Wilt estuviera de por medio. Sona cerró los ojos y pensó en un futuro, de cómo las cosas iban a como ella quería en este aspecto. ¿Qué quieres lograr conmigo en la academia? Emilia preguntó con las manos en el volante de vuelta a casa. Aún desconocía por qué Merlín prefería moverse de esta forma en vez de simplemente teletransportarse. Por supuesto que vamos a jugar a las escondidas. ¿Las escondidas? Emilia miró por el retrovisor viendo a Merlín, quien estaba acostada en la parte trasera una vez más. Sí, necesito que juegues un poco con alguien. Merlín ampliamente, sin poder contener lo que estaba sintiendo ante la idea que venía. ¿Quién? Momo Anakai. Emilia alzó una ceja ante la mención de la joven que se suponía que era su hija en este mundo. ¿Algo en particular? Lo pensaré en su momento. Merlín se rió brevemente, pero quiero ver qué pasa si interactúas con ella. Parece que sintió algo cuando nos vimos por primera vez. Emilia no supo qué decir o realmente no supo qué era lo que Merlín quería decir con sentir algo por parte de Momo. Dudo que sea simplemente jugar con ella, algo tan limitado no vendría de tu parte. Por supuesto, pero sería aburrido decirlo todo ahora, sé que gradualmente todo pasará como quiero. ¿Tiene algo que ver con la familia de la chica de cabello rojo? Puede ser, incluso si es así no es que importar, eventualmente se acercarán a ti. ¿Acaso no recibiste una invitación especial de parte de los Lucifuge? Merlín alzó una mano y se cubrió la boca. La sonrisa que estaba soltando no era precisamente una que quería mostrar, no con lo desagradable que era probablemente. Emilia notó eso al estar viéndola por el retrovisor, pero no dijo nada. Si Merlín quería disimular algo frente a él, que así sea, no es que ella pudiera ocultarle algo por mucho. Ella dejaba ver cuando estaba divirtiéndose de más en algo al punto de mostrar cosas que no quería mostrar. De hecho, Grayfia me envió una invitación, dudo que ella esté sola a la hora de reunirnos. No, lo más probable es que sea para llevarte frente a Sir Sech. El Lucifer actual, no. Correcto, lo más probable sea que quieran llevarte para saber qué es lo que quieres, ella te reconocerá al instante. ¿Por qué hiciste eso? Supongo que se puede decir que quiero dividir más a los demonios, ahora con las dos facciones en disputa las cosas por estallar, un elemento externo.
Merlín no bajó la mano de su rostro para girarse y ver a Emilia. Solo causaría que el conflicto estalle. ¿A quién deberíamos apoyar? La vieja facción y la nueva no podrán pasarte de largo. Un caos bastante bueno, ¿verdad? Hay quienes están con el nuevo gobierno que dudan del cambio generado. No tener a nadie de las verdaderas familias hizo que la duda no pueda ser erradicada. De todas formas, incluso si lo que deseas es un caos mayor, debes saber que la salida más fácil del nuevo gobierno sería solo matarme. Ahí es donde las cosas cambian. Merlín se sentó y se estiró para apoyar su cabeza en el hombro de Emilia. La variante es Graifia. Ella fue adoctrinada, no educada, para servir a los Lucifer. Quizás habrá dejado la vieja facción, pero eso no quita que tenga un deber casi implícito en ella de servir a los Lucifer. No cambiaría nada con ella sola. Por supuesto, es por eso que le di una pequeña ayuda. Oh, eso sería nada especial, solo desenterré algunos recuerdos y le di un leve impulso a que cumpla con sus deberes. Emilia no creía que eso fuera todo. Entonces, si quieres matarte, entonces Circe tendrá que matar a su esposa en el camino. Emilia sintió el leve temblor en Merlín cuando la mujer soltó esas palabras. ¿Será capaz de hacerlo por la paz o se quedará al margen por amar? Los sentimientos nublan la mente para hacer que cometan estupideces. Emilia estuvo de acuerdo en lo que quería llegar Merlín. Circe se pondrá de tu lado por Graifia, o ella probablemente ni siquiera esté consciente de lo que hace. Digamos que para ella todo es un impulso, puedes usarla como quieras. Solo le das muchas vueltas a algo que podríamos lograr en unos instantes. Matar a los seres sobrenaturales no sería un problema con tu ayuda. Por supuesto, pero te lo he dicho, no quiero que mates a alguien por necesidad. Emilia inclinó la cabeza ante aquella frase. ¿Necesidad? Lo has intentado de todo para poder cumplir con tu deber de guardián, pero nada funcionó. Quiero hacer que lo sientas. Sentir el deseo propio de matar a alguien porque es lo que quieres hacer. La semana en la academia fue sin cambios. Sona estuvo pendiente del cronograma debido a que el tiempo de Rías para prepararse para competir contra Riser se iba cumpliendo. No hubo algo que pudo llamar como relevante. Quizás el hecho de que algunos estudiantes estuvieran en la biblioteca por curiosidad. El señor Archer había sido algo popular en los últimos días. Fue bastante sonado los casos en que los estudiantes masculinos iban a lanzarle algo a escondidas. La relación con Mary Wilt y Archer fue más conocida en la academia de lo que Sona anterior. Sabía que la joven se dedicaba al entretenimiento por internet, pero no supo que tenía tanto impacto en la academia para hacer que los estudiantes masculinos fueran contra el equivalente a un maestro. Debía decir que la paciencia de Archer era extrema por cómo podía simplemente dedicarse a leer en la biblioteca e ignorar cuando le arrojaban algo desde el corredor. Se ganó algo de popularidad porque siempre lograba atrapar lo que le arrojaban, algo que Son al principio no le gustó pero al final lo dejó pasar. Si bien era algo impresionante, el físico del hombre demostraba que no estaba ajeno a poder lograr algo como eso, al menos ante la vista de los humanos. Hubo una única cosa que la estuvo molestando desde que había llegado el hombre hasta la academia y había puesto a Momo a vigilarlo. Era que Sagi estaba bastante molesto en los últimos tiempos diciendo que aquella persona era un bastardo para dejarlo cerca de una mujer, clamando aquellas palabras en público. Agradecía de corazón lo que fuese por lo que pasó Archer para tener la paciencia que mostró al tratar con los jóvenes de la academia, en especial con Sagi y los amigos de Issei Oudou, quienes parecían estar en contra de su presencia. El ánimo de Mary Wilt también pareció aumentar. La notó más sonriente y si bien antes pasaba tiempo en la biblioteca estudiando, ahora lo pasaba hablando con el hombre que ocupaba el cargo. Algo reciente fue también el hecho de que Mary Wilt se mudó de su departamento actual y fue a una casa en las cercanías de la academia. Se sorprendió en parte porque no era algo como un departamento alquilado, sino una casa que estaba en el lugar que había adquirido. Adjudicó el hecho del dinero despilfarrado a Archer, quien había llegado y no mostró signo alguno que saldría nuevamente. Información nueva también había llegado del infierno. Al parecer sí fue visto en los últimos años, pero algo la molestó.
Sona había visto la foto de este, y los testigos que interactuaron con Archer databan de más de hace 20 años atrás. Algo que iba contra la historia que había contado Mary Will de que eran amigos de infancia, eso sumado a que faltaba su maestro, dejó las cosas resulta en una hipótesis. Archer debía ser el maestro de Mary Will y un demonio mucho más viejo de lo que creía debido a los testigos. Eso explicaría bastante además de la fortuna que llevaba. Por el aspecto de este dejaba pocas familias para averiguar sus antecedentes. No había muchos demonios con las características del hombre. Principalmente el cabello blanco era propio de unas pocas casas, tanto menores como superiores. Eventualmente llegaría a encontrar quién era. Pero ahora lo principal era centrado en el evento del juego de clasificación. Faltaba un día, Rías llegaría mañana para presentarse ante todos antes del juego. Al parecer Riser había invitado a Mary Will para que ayudara a Rías pero ella se negaba. Algo estúpido de parte de Rías, al menos eso fue lo que Sona pudo decir. El orgullo que presentó fue herido, era por esa razón que no quiso ayuda externa a la de su séquito, y como Mary Will no tenía intención de volverse un alfil para Rías, las cosas solo fueron a que lucharía en una gran desventaja. Incluso con el tiempo dado Sona dudaba de una posible victoria para Rías, a lo cual suspiró y pensó en una alternativa para ayudarla. Mas la única idea de que vino a su cabeza fue una que no le gustó del todo debido a las implicaciones que llevaba. Era caída la noche. Issei había regresado a la ciudad y casi se sintió sin ganas de esperanzas. Había avanzado bastante pero eso no quitaba que la brecha que había entre él y alguien había entrenado toda su vida fuera alta. De todas formas no podía darse cuenta del lujo de perder, no cuando Rías estaba en una situación tan delicada. Además no solo era Rías la que pagaría el costo de una derrota, estaba Akeno, Kiba y Koneko quienes pagarían el precio de estar bajo un bastardo. Y no solo fue Rías y su nobleza incluyéndolo, quienes estaban bajo la mira de Riser. Mary Will también estaba para ser vendida por su familia a los Fennecs como una concubina para Riser. ¿Sucederá algo? Los ojos de Issei se abrieron y vio el árbol del parque en el que había estado caminando para aliviar algo de estrés. En la rama de uno de los árboles estaba sentada casi como si hubiera sido el destino quien la hubiera puesto ahí. El viento moviendo el cabello de Mary Will quien le sonreía desde arriba, como si lo hubiera estado esperando a pesar de que no se habían visto en semanas. Marie-senpai. La única. La joven se puso de pie sobre la rama ante los ojos de Issei, pero vio cómo esto se dio y la joven iba a caer. Issei no dudó y saltó para atraparla. Issei sintió su corazón con rapidez por el momento de susto y la sensación de abrazar tan íntimamente a Mary Will. Ah, me salvaste. Issei parpadeó un par de veces antes de hacer que Mary Will se pusiera de pie frente a él. La sonrisa de la joven era enorme y una leve risa incluso salió de ella. Hermoso. Bajo la luz de la luna y el viento entrante, la figura que parecía erguirse como un ángel se asomó con un aura fragante. Issei pudo sentir el perfume de la albina ante él cuando la sujetó en brazos, como ella parecía tan ligera, o era solo porque se había hecho más fuerte. Cierto. Había reaccionado a algo que antes jamás hubiera logrado. ¿Qué hace aquí Marie-senpai? Issei vio como la joven caminó hasta una banca y se sentó, palando el lado a su lado en señal de una invitación. Me he mudado cerca, me gusta poder pasear aquí, ayuda a relajar la mente, ¿no es así? Issei ascendió y tragó antes de caminar hacia la banca y sentarse al lado de Mary Will. Con permiso. Se sentó dejando una leve distancia entre ellos, miró el suelo y no pudo creer en el momento que estaba viviendo. Te has hecho más fuerte desde la última vez que te vi. Issei miró a la joven quien estaba sonriéndole amablemente. Yo me he esforzado mucho. La voz de Issei sonó quebrada sin saber la razón. Lo sé, estás dando lo mejor. Ante aquellas palabras Issei vio a Mari acercarse más hacia él para luego tocarle la cabeza, delicadamente lo jaló para que su cabeza reposara en su regazo. Los ojos de Issei se abrieron al ver esa acción. Y miró al rostro de Mary Will sonriente. Aquella sonrisa de siempre, la que nunca lo juzgó o discrimina por sus acciones. Ha sido duro, ¿no? Issei sintió que su corazón se estrujó. No por la cercanía ante Mary Will, sino por las palabras que ella soltó. Duro. Se había esforzado como nunca, había trabajado tanto en las semanas de entrenamiento que hubo veces en las cuales simplemente quiso ceder, que su cuerpo descansara y poder dormir.
Se había esforzado mucho. Está bien, lo hiciste bien, mañana lo harás genial. Una mano cálida pasó cuidadosamente en el cabello de Issei, acariciándolo como si lo reconfortara. Mari-senpai. No tienes que pretender estar bien, ¿sabes? Mari le estaba regalando una sonrisa algo más suave a Issei. No necesitas ser duro frente a mí, conozco a Issei-kun bien, no necesitas llevar la carga tú solo, tienes a quienes te quieren para ayudarte. Issei no respondió. No es que no quisiera, simplemente las palabras se hacían un lío en su garganta y le dio esa sensación de que no podía hablar. Mari Wilt pasó la mano en la frente de Issei y luego a sus ojos donde los cerró para cubrirlos con la palma de su mano. Está bien, sé que estás intranquilo por mañana, puedes liberarte, estoy aquí, no hay nadie más. Issei se mordió el labio y un leve hipo salió de su garganta al momento en que estaba empezando a romperse. Si fracasó usted es una voz quebrada y ojos ardientes. Issei agradeció que Mari Wilt había cerrado sus ojos porque probablemente ahora lo vería a punto de llorar. Lo sé, pero jamás culparía a Issei-kun, siempre confío en él. Un susurro delicado y dulce. Issei sintió que apenas podía tenerlo dentro, lo que había estado tragando por tanto tiempo. Las mejillas de Issei se humedecieron cuando las lágrimas salieron. Jamás había estado tan cansado de algo. Cuando pensé que por fin las cosas iban bien, ahora venía un conflicto que lo puso a él como el responsable del futuro de no solo su persona, sino de otras. Y jamás se permitiría si fallaba, pero entonces, ¿por qué Mari Wilt te estaba diciendo cosas como estas? No es tu culpa fallar o ganar, Issei-kun es solo Issei-kun, así que sé tú mismo, ¿sí? Amable. Issei estaba mordiéndose el labio para no dejar salir un llanto patético, no quería verse así ante nadie, pero ante las palabras de Mari Wilt, la única persona que nunca lo trató mal. ¿Cómo no podía sentir que su templo estaba en silencio? Yo quiero ganar. Issei estaba temblando, pero antes que pudiera agarrar algo para evitar perder lo poco que le quedaba de seguridad, una mano suave y cálida vino a tomar la suya. La risa suave de Mari Wilt provocó que cualquier intento de Issei de detener el llanto se fuera. El estrés y la presión habían sido demasiados para alguien que hasta hace poco vivió su vida de manera normal. Parecía que todos habían olvidado eso, pero ahí estaba ella. Issei pudo llamarla su luz por como siempre apareció en su momento más oscuro. Ahora esa luz lo estaba tomando de la mano mientras él se desahogaba, diciendo que todo estaría bien y que él se había esforzado lo suficiente, que dio lo mejor y que sin importar el resultado, siempre lo apoyaría. Gracias, gracias, gracias. Issei solo pudo agradecer a la joven quien lo sostenía con cuidado y lo apoyaba para que pudiera seguir. El corazón de Issei-kun está en el lugar correcto, quiero que siempre lo sepas, lo más fuerte en Issei-kun es su corazón, así que si alguna vez necesitas fuerza para seguir, siempre estará contigo, solo debes saber buscarlo. Atentamente Issei escuchó las palabras de Mari Wilt, como lo elogió a pesar de que todos lo dejaron de lado, su corazón estaba en el lugar correcto. Issei no supo qué decir sobre eso. Siempre había pensado que estaba mal por ser un pervertido, que no importaba qué hiciera, un corazón como el suyo no podría ser correcto, pero una vez más, la misma persona que nunca lo trató mal, la que siempre lo recibió incluso cuando no era nadie, estaba ahí a su lado apoyándolo. No es necesario que sigas disculpándote, solo descansa un poco, ¿sí? Mañana será un día importante y confío plenamente en Issei-kun que ganará. Una fe que ni siquiera Rías le mostró. Issei no pudo decir nada más, sus ojos jamás dejaron de lagrimear, cayendo y mojando la mano de Mari Wilt y su ropa, pero aún así, no hubo nada parecido al rechazo hacia él. Issei sintió paz, una paz que estaba intentando encontrar, pero con solo palabras de Mari Wilt que todo estaba bien ya era suficiente para él. Daría lo mejor por todos. Pero primero descansaría en el regazo de Mari Wilt. No se sintió con ganas de salir, quería estar así un poco más, sentir aquel calor y la sensación de protección. Dulces sueños, Issei-kun. Una sensación cálida fue dada en su frente e Issei supo que era. Había recibido un beso en la frente de parte de Mari Wilt. Issei no vio el rostro de la peli blanca, pero pudo decir que estaba sonriendo ante lo que hizo. Mari Wilt fue así, amable y suave con todos, pero a Issei le gustó este trato a los demás. El trato de alguien especial.
Merlín observó cómo el pecho de Issei se calmó y cómo este se relajó. Un último gracias sonó con suavidad, el indicio de que la calma había vuelto a su lugar. Tuvo que cerrar los ojos de Issei para que éste se sintiera en confianza, que sintiera que nadie lo observaba. Aquello fue algo que aprendió al criar a futuros reyes, el cómo estos deseaban ocultar su pesar por más que no podían más. Y como siempre, cerrar los ojos a esa persona funcionaba sin igual. Pero había otra razón por la cual tuvo que cerrar los ojos de Issei, fue para que no pudiera vislumbrar algo especial. Que era su sonrisa, que no era piedad, sino de felicidad. ¿Qué puedo decir? Estoy ocupado con las comisiones, pero aún así intento actualizar. ¿Les gustó? Espero que les guste el capítulo. Y bueno, Merlín siendo Merlín en el capítulo. Recuerden dejar su comentario, voto o favorito, dependiendo de dónde lo lean, así me ayudan a que mi historia crezca y la leas más. Gracias como siempre si es que leen esto y apoyan lo que hago. Intentaré que febrero sea pura actualización, debido a que planeo terminar las comisiones este mes, así que estén atentos a mis actualizaciones. Y tal, ver a Issei y su perspectiva de Merlín es algo cruel, pero bueno, cosas de la historia. Recuerden compartir la historia si les gusta y comentan, la gente suele ir a historias con varios comentarios. Gracias por siempre leer lo que hago y espero que dejen su granito de arena para que pueda seguir con las mismas ganas de escribir que siempre. Rey de Picas fuera.